Hola amigos de temas cristianos, bienvenidos una vez más a un capítulo de análisis de las evidencias en donde vamos a terminar lo que es la introducción del libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Y nos vamos a dirigir aquí en donde nos quedamos, donde dice, ¿debo estar ciego? ¿Qué clase de salto? A menudo el cristiano es acusado de dar un salto en la oscuridad. Esta idea a menudo se halla enraizada en Kierkegaard. Este salto en la oscuridad pues se parece mucho a lo que nos referíamos en capítulos anteriores sobre lo que piensan muchas veces del cristianismo, que estamos dando un salto al vacío intelectual. En cuanto a mí, el cristianismo, dice aquí McDowell, no fue un salto en la oscuridad, sino un salto en la luz. Tomé la evidencia que pude reunir y la puse en la balanza. La balanza señaló en dirección de Cristo como Hijo de Dios y resucitado de entre los muertos. Se inclinaba de manera tan notoria hacia Cristo que cuando llegué a ser cristiano fue un salto hacia la luz más bien que un salto hacia las tinieblas. Ya vimos en capítulos anteriores que la fe cristiana es una fe objetiva, pues se basa en el objeto y no en la persona que adora, y nos basamos pues en lo que es la persona de Cristo y lo que él aseveraba acerca de su divinidad, y a través de hechos lógicos Josh McDowell concluyó que Cristo era Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos. Encontró tanta evidencia que él mismo lo dice acá, ¿verdad? Se inclinó de manera tan notoria hacia Cristo, ¿verdad? Que cuando llegó a ser cristiano fue un salto hacia la luz más bien y no un salto hacia las tinieblas. Encontró la verdad. Y sigue diciendo acá, si yo hubiese ejercitado fe ciega, habría rechazado a Cristo y le habría dado la espalda a toda la evidencia. No se apresure, lo que hice no fue probar sin sombra de duda que Jesús era el Hijo de Dios. Más bien mi trabajo fue investigar la evidencia y pesar los pro y los contra. Los resultados demostraron que Cristo debía ser lo que afirmaba ser y yo tenía que tomar una decisión y la tomé. La reacción inmediata de muchos es, usted halló lo que deseaba hallar. Ese no es el caso. Confirmé mediante la investigación lo que deseaba refutar. Yo me había propuesto desacreditar el cristianismo. Tenía preferencias y prejuicios, pero no en favor de Cristo, sino en contra de él. Y como nos recordamos en capítulos anteriores, Josh McDowell cuenta cómo fue su historia, una historia muy dura con su familia, sobre todo con su padre. Y pues en realidad, y había probado lo que era la religión, entre comillas, ¿verdad? Y no, para él eso no había funcionado. Lo que llegó a funcionar para él fue la persona de Cristo, ¿verdad? Y esto fue un proceso que él tuvo en donde esa investigación lo llevó de pasar algo que él no creía en su mente a algo que sí creía, y luego esto pasó a su corazón. Y al final de cuentas, en un momento en que él ya se volvió objetivo, él reconoció humildemente, ¿verdad?, que Cristo y su deidad y su resurrección eran reales. Como dice aquí, él tenía preferencias y prejuicios y los tenía no en favor de Cristo sino en contra de él. O sea, si en realidad él hubiera querido encontrar lo que él deseaba encontrar, pues no hubiera llegado a la conclusión que llegó. Él al final de cuentas aceptó lo que vio, aceptó los hechos lógicos que encontró. Hume diría que la evidencia histórica no tiene valor por cuanto no puede establecer la verdad absoluta. Yo no estaba en busca de la verdad absoluta, sino más bien de probabilidad histórica. Sin un criterio objetivo, dice John W. Montgomery, uno se encuentra en desventaja para hacer una elección significativa a priori. La resurrección provee una base en la probabilidad histórica para poner a prueba la fe cristiana. Admitimos que la base es únicamente de probabilidad y no una cosa segura. La probabilidad es, sin embargo, la única base sobre la cual los seres humanos finitos pueden hacer decisiones. Solamente la lógica deductiva y las matemáticas puras proporcionan certidumbre convincente, y ello se debe al hecho de que ellas se derivan de axiomas formales que tienen su propia evidencia. Por ejemplo, la tautología, si A, luego A, y que no involucran un asunto de hecho.
en el momento en que entramos al campo de los hechos, debemos depender de la probabilidad. Esto puede parecer poco afortunado, pero es inevitable. Al concluir sus 4 artículos en la revista His, John Montgomery dice, concerniente a la historia del cristianismo, que él ha tratado de demostrar que el peso de la probabilidad histórica yace del lado de la validez de las declaraciones de Jesús de ser Dios encarnado, el Salvador del hombre y el juez venidero del mundo. Si es que en efecto la probabilidad apoya estas declaraciones, y es que podremos negarlo, habiendo estudiado la evidencia, entonces debemos actuar en favor de ellas. En lo que se refiere a Josh McDowell, él encontró hechos muy razonables y lógicos que lo llevaron a concluir que Cristo y su deidad, su resurrección, eran reales. Se puede decir que la fe cristiana es tan razonable como lo pudiera ser cualquier otra idea fundamentada en la probabilidad histórica. Si bien es cierto, no podremos basarnos en certidumbre convincente como la que podemos encontrar en la lógica deductiva o las matemáticas puras. Cuando pensamos en hechos, debemos depender de la probabilidad. Y creo que si queremos ser objetivos, debiéramos estar abiertos a esa probabilidad. Si no lo hacemos, estaríamos haciendo uso de nuestras emociones o conveniencia para refutar algo que es probable, sobre todo con evidencia tan importante como con la que se cuenta. Y en otros libros que vamos a leer, como les hemos dicho, vamos a ver otras formas en que otras personas abordaron su propia investigación para encontrar la verdad, y que pues acudieron a varios campos de estudio, ¿verdad? Que no fueron solamente lo que es la historia. Entonces vemos que McDowell se basó en hechos lógicos, en hechos razonables para llegar a su conclusión. Luego seguimos en esta otra parte de la introducción que dice, ¿nos haría el favor de ponerse de pie el verdadero señor excusa? Excusas intelectuales. El rechazo de Cristo por lo general no es tanto un asunto de la mente, sino más bien de la voluntad. No se trata de un no puedo, sino de un no quiero. He conocido a muchos hombres con excusas intelectuales, pero a pocos con problemas intelectuales, aun cuando he conocido a algunos de estos también. Las excusas pueden cubrir una multitud de razones. Yo tengo gran respeto por el hombre que se ha dado el trabajo de investigar las aseveraciones de Cristo y que concluye que no puede creer. Estoy en armonía con el hombre que sabe por qué no cree, basado en los hechos y en la historia, pues yo sé por qué creo, basado en los hechos y la historia. Esto nos da una base común a pesar de llegar a conclusiones diferentes. He descubierto que la mayoría de los estudiantes rechazan a Cristo por una o más razones. 1. La ignorancia, como dice Romanos 1 del 18 al 23. Muchas veces la ignorancia con frecuencia autoimpuesta. Y vamos a leer lo que dice el pasaje de Romanos 1 del 18 al 23. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces vemos aquí lo que dice el pasaje de Romanos 1, el 18 al 23, ¿verdad? Cómo es que el hombre se dejó llevar por sus razonamientos y simplemente no quiso aceptar a Dios, ¿verdad? Y en este pasaje pues también menciona, ¿verdad?, de que Dios les ha dado a conocer quién es Él. Incluso lo invisible de Él, su poder y deidad, se miran visiblemente en la creación del mundo. Pero las personas muchas veces deciden no creer que Él existe.
no creer que Él es real. Luego nos vamos a la segunda razón por la cual la mayoría de estudiantes, y pues traduzcámoslo también a que se refiere a la mayoría de personas, la segunda razón es el orgullo. Y aquí nos pone un pasaje que es Juan 5 del 40 al 44 y lo vamos a leer. El pasaje dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí lo que habla es que recibimos gloria uno de los otros, ¿verdad? Y lo que menos buscamos es la gloria que viene del Dios único. O sea, la gloria es del Padre, la gloria es de Dios. Luego vemos la tercera razón, que es el problema moral. Y aquí nos ponen la lectura de Juan 3, del 19 al 20. Y el pasaje dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquí nos habla precisamente de otra razón por la cual muchas personas no buscan a Dios ni a Jesús, por el problema moral, porque han amado más las tinieblas que la luz. Si aman más las tinieblas que la luz, pues obviamente no van a buscar el punto más alto de la luz, que es Dios, ¿verdad? Que es Cristo. Y luego seguimos leyendo acá donde dice: me hallaba aconsejando a una estudiante que estaba hastiada con el cristianismo, pues creía que no era histórico y que no estaba avalado por los hechos. Ella convenció a todos de que había investigado y que había encontrado profundos problemas intelectuales como resultado de sus estudios universitarios. Uno tras otro trataron de persuadirla intelectualmente y de dar respuesta a sus muchas acusaciones. Yo la escuché y luego le hice varias preguntas. En menos de 30 minutos había admitido haber engañado a todos y dijo que inventó estas dudas intelectuales con el fin de excusar su vida moral. Uno debe dar respuesta al problema básico o al verdadero interrogante, y no a los subterfugios superficiales que se manifiestan a menudo. Un estudiante de una universidad de Nueva Inglaterra dijo que tenía un problema intelectual con el cristianismo y que por consiguiente no podía aceptar a Cristo como Salvador. ¿Por qué no puede usted creer?, le pregunté. Él respondió: el Nuevo Testamento no es digno de confianza. Le pregunté entonces: si yo le demostrara que el Nuevo Testamento es una de las piezas de la literatura antigua más dignas de confianza, ¿creería usted? Él replicó: no, usted no tiene el problema en su mente, sino en su voluntad, le respondí. Un estudiante graduado de la misma universidad, después de una charla sobre la resurrección, engaño o historia, me estaba bombardeando con preguntas entremezcladas con acusaciones. Más tarde supe que él hacía esto con la mayoría de los oradores cristianos. Finalmente, después de 45 minutos de diálogo, le pregunté: si yo le probara a usted, sin sombra de duda, que Cristo fue levantado de entre los muertos y que es el Hijo de Dios, ¿lo aceptaría usted como su Salvador? La réplica inmediata y enfática fue no. Y vemos aquí pues que hay varios ejemplos que menciona McDowell, en donde las personas simplemente no quieren conocer a Dios, no quieren conocer la verdad, no quieren conocer a Jesús, y las mayores razones que ya vimos, ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Miguel Green, Runaway World, usado con permiso de InterVarsity Press, Downers Grove, cita a Aldous Huxley, el ateo, que ha destruido las creencias de muchos y que ha sido aclamado como un gran intelectual. Huxley admiraba sus propios prejuicios en Means cuando dice que yo tenía motivos para no desear que el mundo tuviera un significado. En consecuencia supuse que no lo tenía, y pude hallar sin dificultad razones satisfactorias para esta suposición. El filósofo que no haya significado en el mundo no está preocupado simplemente con un problema de la metafísica pura,
sino que es su preocupación también probar que no existe razón valedera por la cual él no debiera hacer como desea hacer, o por la cual sus amigos no debieran apoderarse del poder político y gobernar de la manera en que a ellos les parezca más ventajoso. En lo que a mí concierne, la filosofía de la falta de significado fue esencialmente un instrumento de liberación sexual y política. Vemos aquí también Bertrand Russell es un ejemplo de un ateo inteligente que no hizo un examen cuidadoso de las evidencias del cristianismo. En su ensayo ¿Por qué no soy cristiano?, es obvio que ni siquiera ha considerado la evidencia de y para la resurrección de Cristo. Y por las declaraciones que hace, es dudoso que siquiera se haya tomado la molestia de mirar el Nuevo Testamento. Es inconcebible que un hombre no tome en cuenta la resurrección en lo que vale, siendo que es el fundamento del cristianismo. Entonces vemos básicamente que las personas que mucha gente admira se han basado en cuestiones subjetivas, que de alguna manera han tomado esa decisión porque no les conviene, ¿verdad? No les conviene seguir el cristianismo. Juan 7:17 le asegura a uno que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguien acude ante las aseveraciones de Cristo deseando saber si son ciertas, y si lo son deseando seguir sus enseñanzas, llegará a saber. Pero uno no puede acudir predispuesto a no aceptar y esperar hallar la verdad. Vamos otra vez a lo mismo, ¿verdad? No podemos estar con estos prejuicios. Y entonces aquí damos por terminado lo que es la introducción del libro de evidencia que exige un veredicto. Y les agradecemos a todos por haber participado en lo que es esta parte del libro. Y en el próximo capítulo ya vamos a entrar en lo que es el capítulo número 1, ya para poder entrar de lleno a las evidencias que McDowell va a exponer. Y pues si les gustó este video, hagan clic en donde dice suscribirse y denle clic también a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Nos vemos pronto y que Dios los bendiga.